Bienvenidos todos y todas a una nueva emisión del Vórtice Radio, esa radio resistencia. Comenzamos un nuevo vórtice, soy Mito Adjan Campos, si estás escuchando esta transmisión ya sabes que eres parte de la resistencia. Gracias por escucharnos, gracias por compartir los audios, estos podcasts con todos aquellos que conocéis. Es necesario en esta época que estamos viviendo que circule y hacer circular la información. ¿Por qué? Pues porque necesitamos cambiar la realidad que unos pocos quieren imponernos vivir. No te creas ni una palabra de lo que te contamos, siempre decimos lo mismo desde aquí, desde el Vórtice. Te pedimos que contrastes la información que nosotros te damos y te damos información nosotros para que tú mismo contrastes toda esa propaganda, comillas, entre comillas, información que te dan los grandes medios de comunicación. Porque lo principal es que tú te crees tu propio criterio, que tú tengas tu propia opinión y no la opinión que otros quieren crear en ti que tú tengas. Hoy nos acompaña un invitado que ya ha estado aquí con nosotros en este programa previamente, Eduardo García. Él es autor del documental Yugoslavos, autor del blog yugoslavos.blogspot.com, y siempre aquí desde el Vórtice hablamos de contextualizar, ¿verdad? Bueno, pues hoy vamos a completar un círculo, vamos a completar un aprendizaje, vamos a aprender de verdad. Te vas a enterar de qué fue aquello de la guerra de Yugoslavia. Yo era pues veinteañero, tenía 20 años en aquella época, pero aparte de cómo o de qué fue aquella guerra, te vas a enterar también de, por supuesto, cómo contextualizar aquellos eventos, aquellas fórmulas que se utilizaron en Yugoslavia, para que cuando mires a otros puntos ahora mismo estratégicos del planeta, te enteres de qué es lo que está pasando ahora. Ya sabes que si estás escuchando esta transmisión es porque eres parte de la resistencia. Vamos a hablar con Eduardo, que ya está aquí con nosotros en el estudio. Eduardo, muy buenas, muchísimas gracias por venirte aquí a esto del Vórtice una vez más, esta vez en persona. Un placer. Nada, gracias a Radio Vórtice por darme la segunda oportunidad, intentar ser fiel al espíritu del programa, que al fin y al cabo es el que me ha movido a hacer el documental. Bueno, pues hablamos de un documental, precisamente estás aquí, Yugoslavos, lo habéis titulado. Tú eres también además autor del blog, nos conocimos además también en una presentación, en una charla precisamente sobre Yugoslavia. Y hombre, lo principal es preguntarte, ¿no? Lo directo ya, ¿por qué Yugoslavos? ¿Por qué una web? ¿Por qué un documental? ¿Y por qué titularlo así, Yugoslavos? Bueno, en principio es porque es un tema flagrante lo de Yugoslavia por el injusto tratamiento que ha recibido a todos los niveles, informativo, histórico, político. Esta es una iniciativa que habéis hecho privada, individual, es decir, que ha surgido de ti. ¿Y cómo lo habéis hecho? O sea, explícame un poco ese documental, ¿cómo lo habéis hecho? Pues ha sido una iniciativa prácticamente personal. Bueno, he sido ayudado por otras personas y, bueno, no hemos tenido ningún tipo de ayuda, ni técnica ni económica. Cuando dices económica, dices no habéis tenido subvenciones, en fin, os habéis buscado vosotros la vida a nivel privado, vosotros individualmente, para poder sacar adelante la idea, ¿no? Así es, exacto. ¿Por qué te mueve una idea como Yugoslavia? O sea, tú dices que Yugoslavia ha tenido un tratamiento injusto a nivel, por ejemplo, de la prensa, etcétera. ¿Esa injusticia cuál es? ¿Tú crees que realmente la verdad de Yugoslavia, de lo que ha pasado ahí, no se ha contado en los medios de comunicación? Hombre, digamos que los medios generalistas no. La manipulación ha sido
la característica primordial de él. Sí. Porque luego vamos a hablar un poquito más de eso, de esa manipulación de la prensa, ¿no? Y de cómo se manipula la opinión pública a través de esos medios de comunicación, silenciando, a veces mintiendo, otras veces silenciando información, ¿no? Otras veces dando información de una forma muy selectiva. Y dices que ha sido una iniciativa de una serie de personas, vuestra, individual, ¿no? Privada. Y me imagino que, porque esto es un documental de 78 minutos, 74, 78 minutos, donde dais información un mogollón. Me imagino que otro montón se habrá quedado, ¿no? Como se dice en el tintero, sin haber sido usada. Pero me imagino que habréis tenido, si no teníais ni subvenciones ni ayuda a nivel técnico, porque vosotros no sois especialistas en audiovisual, etcétera, habréis tenido dificultades de todo tipo para sacar adelante la idea, ¿no? ¿Cuánto tiempo os ha llevado, por ejemplo, sacar el documental ya en YouTube que se puede encontrar? Pues prácticamente 4 años hemos tardado. 4 años. Desde las primeras grabaciones, digamos, la idea germinal, el estudio, la fase de estudio, de análisis, de investigación, sí, 4 años. 4 años. Y en esos 4 años habéis estado, bueno, claro, vosotros tenéis vuestro trabajo aparte, etcétera, vuestra vida privada. Quiero decirte, te estoy preguntando todo esto para que la gente se dé cuenta de lo difícil que es realmente, fuera de lo que es un gran medio, llevar a cabo un documental de este tipo, ¿no? Porque para empezar, la idea, ya el nombre Yugoslavos ya no es popular, ¿no? Luego, además, tú teníais una idea principal, que es la de demostrarle a la gente que lo que ha pasado ahí, como se ha contado, no es como lo cuentan los grandes medios, ¿no? Y encima no habéis tenido subvenciones y técnicamente estabais un poquito capaos, ¿no? Que digamos, porque no teníais a gente profesionales del medio. Los medios disponibles, exactamente. Claro, entonces, con todo esto, que ha sido bastante, 4 años para sacarlo adelante es bastante tiempo, pero tiene su aquel, ¿no? Sacar adelante el documental. ¿Ha salido como pensabais? ¿Realmente se refleja todo aquello que queríais contar inicialmente? Bueno, un conflicto que ha durado tantos años y que hay tantos actores en juego, tantas consecuencias geopolíticas, pues sí, siempre se quedan temas fuera del comentario, ¿no? Uh-huh. Pero estamos contentos porque la línea que defiende el documental es la que queríamos transmitir. Uh-huh. Y hacer un poco de contrainformación. Uh-huh, uh-huh. Bueno, pues y esa línea o la idea que queríais transmitir, que yo creo que en el documental queda bastante claro para el que no lo haya visto, es Yugoslavos. Si te metes sencillamente en YouTube y pones Yugoslavos documental, ya te va a salir. Incluso si pones Yugoslavos te va a salir no el primero en el número, pero vamos, ya al poco. Implica que os habéis tenido que desplazar, porque se ve en el documental que habéis entrevistado a muchísima gente diferente, desde luego gente muy preparada, es decir, que habéis hecho un trabajo de producción bastante interesante. ¿Y a qué lugares, por ejemplo, habéis ido a grabar? Cuéntame un poco cómo ha sido el desplazaros hasta allí, a nivel medios técnicos, etcétera. ¿Cómo lo habéis llevado? Cuéntame un poquito la historia. Bueno, pues ha sido un poco de guerrilla, ¿no? Uh-huh. La verdad. Bueno, va a tono con lo de Yugoslavia. Sí, espíritu partisano, no está del todo mal. Uh-huh. Pues bueno, nos desplazamos a Belgrado. Uh-huh. Una vez habíamos hablado, contactado telefónicamente, vía emails, con expertos, con historiadores. Uh-huh. Uh-huh. Y os habéis desplazado, pero no solamente habéis estado en Belgrado, o sea, también habéis estado... Después de Belgrado fuimos a París, uh-huh. donde había también una serie de expertos, unos que salieron, otros que no salieron, uh-huh. y también aquí en Madrid. En Madrid, ¿no? Con todo ese trabajo de producción y tal, o sea, mandabais los mails, llamabais a la gente, os desplazabais para allá... Y con todo habéis puesto todo en el documental, claro, no habéis puesto todo lo que habéis grabado, ¿no? No. Pero ¿ha habido o habéis tenido problemas a la hora de grabar? Porque claro, la gente piensa, joder, gente de la guerra de Yugoslavia, tal. ¿Habéis tenido problemas para encontrar a gente, para acceder a esa gente y que os diese información, etcétera? Sí, es complicado. ¿Por qué? Es complicado porque han sido muchos años de guerra. Uh-huh. Son personas que se han implicado políticamente y sí, ellos temen ser objeto de represalias políticas, de represalias laborales
o simplemente una presión social que quiere olvidarse y pasar página al asunto. Claro. Habéis entrevistado también además a gente, a serbios, en este caso los malos de la película, según la versión oficial, ¿no? Y esa gente, realmente me contabas el caso de personas, pero que han tenido, que sí que es cierto, que han tenido represalias. Incluso me contabas el caso de querer ir a ver, en esa guerra se utilizó, es la primera guerra en la que se utiliza munición de esta de uranio empobrecido, y me contabas el caso de querer ir a ver a gente que está tratando, ¿no? A personas afectadas por cánceres y por enfermedades raras directamente ligadas a este armamento, y que habéis tenido problemas, ¿no? O sea, o tuvisteis problemas en su momento. Sí, bueno, es uno de los contactados que al final no salió. Uno de los muchos, también con gente política de primer nivel de la Federación Bosnia, con militares, con profesores universitarios que no eran serbios, o sea, croatas y musulmanes. O sea, que todavía se sigue viviendo, cuando te desplazas allí y vas allí, todavía se sigue viviendo la tensión, y todavía hay tensión en la gente, se palpa, ¿no? El hablar de esa guerra, que fue muy amplia, ¿no? De las diferentes guerras, si quieres decirlo, todavía la gente habla con tensión y con miedo, ¿no? Y se palpa ahí la tensión de toda esa guerra. Sí, digamos que es una fase que ha pasado un poco de la exaltación y del odio al silencio. ¿Tú dirías que la gente que has entrevistado y de la gente que habéis conocido, dirías que quieren olvidar, no quieren olvidar, es una página que la mayoría de la gente quiere pasar? Cuando hablas de esto, cuando hablas, ¿no? de la guerra con gente ahí en Yugoslavia, tu experiencia por lo menos, ¿qué te ha transmitido a ti? Hombre, sobre nuestros entrevistados, decir que ha sido una suerte y un privilegio, porque ellos lo último que tienen en mente es que se olvide y que el discurso oficial tenga primacía sobre la verdad y sobre tantos hechos y tanta historia por leer. Me comentabas, por ejemplo, de incluso profesores de historia, ¿no? Que en un momento dado incluso alguno te decía, ¿no? Y es que precisamente ya después de ver tanta mentira, ¿no? Y después ya de leer tantos artículos que son flagrantes, ¿no? Y se les ve que están hechos con un interés muy determinado, son ellos mismos los que se han lanzado a darte información, ¿no? Y incluso a escribir libros para contrarrestar toda esa información, ¿no? De esa versión oficial, ¿no? Exacto, ha tenido que ser por motu propio, personas especialistas en otros campos, como el profesor de Diego, que es un especialista, de los mejores de España del siglo XIX, y ha escrito unos manuales sobre los Balcanes muy, muy honestos. Y el profesor... un profesor que da clases en París, que es de origen montenegrino, que sale en nuestro documental, el señor Bojovic, que ha tenido que ser el especialista de todo el siglo XX, de la cuestión yugoslava, por falta de otros interlocutores válidos. Y o sea que interesante que hayáis podido o que habéis conseguido sacar Yugoslavos, porque realmente, aparte de que no se ve mucho en internet sobre el tema, quiero decirte, si haces una búsqueda, ¿no? un scanning, ¿no? de documentales, lo que sí que te va a salir es el canal, el History Channel y estos, ¿no? El canal Historia y todos estos, contándote que ha habido una guerra en la que se luchó contra el verdadero mal, contra unos genocidas absolutos, y que allí entonces triunfaron los buenos y que los malos murieron todos, ¿no? Pero en realidad hablamos de algo mucho más diferente, ¿no? Una guerra muy complicada durante muchísimos años, en la que se desestructuró un país por completo y en el que sufrió. Hay una frase que me parece muy interesante en el documental, en el que allí la gente que tenía que ir al hospital al día siguiente a realizar la diálisis, esa gente murió y de esa gente no se habla, ¿no? O de aquella gente que tenía que haber sido trasplantada o ir al colegio y no llegó nunca, de esa gente no se habla, y ese era el día a día en diferentes partes de Yugoslavia, ¿no? Y lo habéis reflejado muy bien en ese documental, ¿no? De toda la gente que habéis traído, porque luego eso es otra cosa curiosa,
vosotros que sois personas normales, es decir, con un trabajo aparte, que tenéis una familia, desarrolláis una actividad social, amigos y tal, no os dedicáis a esto profesionalmente de buscar la imagen, de buscar el tal, habéis conseguido un elenco de entrevistados bastante impresionante, ¿no? Me dabas algunos nombres, pero sí, amplía ahí un poquito, porque es muy interesante la cantidad de gente que tenéis. Por ejemplo, Diane Johnston. Por ejemplo. Después tenemos el profesor Antonio Remiro, que es un auténtico especialista en Derecho Internacional. Después hemos contado con Zoran Pirochanac, un célebre politólogo serbio. Y luego uno que me ha impresionado a mí muchísimo, ¿verdad? Que sale nada más empezar el documental y que habla de esa ley aprobada por el Congreso 5/1990, que es impresionante, que creo que en 3 minutos de su intervención inicial, en ese corte que habéis cogido, el tío te lo dice todo clarísimamente, ¿no? Háblame un poquito de ese personaje. Sí, este es un escritor y también politólogo ya consagrado estadounidense de la izquierda más rebelde y bueno, podemos decir que él no cedió las imágenes gratuitamente por unos emails que le enviamos, le explicamos la línea del proyecto, lo que queríamos decir, él enseguida se aprestó a cedernos los derechos y animarnos, que toda iniciativa, toda pequeña acción que supusiera que se hablara del tema Yugoslavia con propiedad, eso nos dijo, pues le interesaba y nos ayudaba. Claro. Y sí, en efecto, esta vía con la que se inicia el documental de la crisis económica de los 80 y de las medidas del Banco Central y las medidas del Fondo Monetario Internacional quedan muy explícitamente explicadas por la exposición que hace Michael Parenti, pero lo más interesante que a nosotros nos sorprendió es que todos sabíamos el papel que tuvo Alemania y el Vaticano, o si no lo sabíamos ya lo sospechábamos porque en la Segunda Guerra Mundial tampoco tenían un papel muy loable. Sí. Pero la acción de Estados Unidos había quedado más oculta. Y con Parentis queda clarísimo, vamos, porque es que es una acción, como él dice, esto no es una teoría de la conspiración, esto es una ley escrita en la cual se redacta la destrucción de un país completo, o la ayuda a la destrucción de un país completo, ¿no? Impresionante. Oye, con todo esto, porque me parece interesantísimo el que comentes eso, el comentar el hecho de que hayáis podido terminar, ¿no? El proyecto, el documental. Lo vuelvo a decir, si os metéis en internet y ponéis Yugoslavos, documental Yugoslavos, bueno, pues ahí tenéis una versión en MP4, son 78 minutos, yo creo que impresionantes, y también tenéis el blog también de yugoslavosblogspot.com, de Eduardo García, y ahí podéis encontrar información. Ya sabéis que desde aquí, desde el Vórtice, lo decimos siempre, esto de aprender no es solamente repetir, no es solamente memorizar, no es solamente aplicar lo memorizado, o lo ligeramente entendido, sino que luego hay que contextualizar. Es decir, una vez que ya ves la experiencia, la entiendes, la pones repetidas veces en marcha y la aplicas, ahora hay que contextualizarla, de qué manera influye a su alrededor, de qué manera se puede repetir esa experiencia, ¿no? Vamos a hacer 10 segunditos de corte, nos tomamos un trago de agua y seguimos hablando de este Yugoslavos con Eduardo García, y vamos a hablar de los puntos clave de ese documental, que tiene toques muy interesantes que luego nos van a ayudar a contextualizar este documental con lo que está pasando ahora mismo en otras partes del mundo, lo dicho.
Bueno, pues seguimos en este vórtice, uno más. Ya sabemos que os decimos aquí que vivimos 3 crisis. Esas 3 crisis ya están identificadas, la ONU te lo cuenta. Te dice que hay una crisis de seguridad, porque hay un montón de terroristas islamistas bajo los zapatos y metidos en tu mesilla de noche y dispuestos a atentar en cualquier lado contra tu seguridad, y por lo tanto hay que moldear la seguridad del mundo, hay que moldear las leyes y tu sociedad para que estés más seguro. Tenemos una crisis económica que por supuesto no han creado señores como Botín ni señores como Goldman Sachs o JP Morgan, sino que por supuesto lo hemos creado nosotros, comprando una casa y adquiriendo una hipoteca. Esa es la culpa de la crisis económica actual, ya lo sabes. Y hay una crisis ecológica que tampoco crean empresas como Dow Chemicals o otras empresas que se van a países del tercer mundo allí a tirar, hacer el dumping de los productos químicos en las costas de países como Haití para que luego las oligarquías haitianas se hagan millonarias. Bueno, pues eso, permitiendo que su población se bañe en la mierda. En fin, uso estas expresiones porque es duro lo que estamos viviendo, y lo más duro de todo esto es la campaña de propaganda, la guerra por tu mente, a la cual se nos está sometiendo y en la cual se nos culpabiliza. Y por eso es interesante hablar con alguien como Eduardo y hablar de este documental que él ha hecho, el de Yugoslavos, porque te va a ayudar a poner en contexto y a entender dónde nacen muchas de las técnicas, por ejemplo, de propaganda aplicada, modernas, porque por supuesto había propaganda ya hace siglos, pero dónde se empiezan a aplicar, en qué campos de batalla, en qué laboratorios se empiezan a aplicar diferentes técnicas, por ejemplo, o en qué países modernos, en esta época moderna, se ha puesto en marcha una guerra, o se pone en marcha una guerra económica de deuda dirigida a destruir un país, ¿no? Eduardo, hablando de puntos claves de ese documental, que luego nos sirven para contextualizar. Por ejemplo, estábamos comentando, ¿no?, antes que el tratamiento de la guerra, que por eso habéis hecho este documental, os parece algo absolutamente flagrante, es un insulto, ¿no?, que se ha hecho, y que se ha hecho un tratamiento sesgado, que se ha hecho injusto por parte de prensa, por parte de historiadores de libros de historia. Dinos o profundiza un poquito más en ese tratamiento, y si puedes ponnos, yo qué sé, pues algún ejemplo, lo que se te venga a ti en mente. Pues bueno, empezamos por uno de los puntos claves en toda campaña de acoso y derribo, que es la demonización. La demonización y la criminalización no solo de un líder, sino al fin y al cabo de todo el pueblo. Y esto pasó con el pueblo serbio. Demonización, o cuando hablas de demonización, ¿te refieres a qué exactamente? Es decir, ¿a qué vamos a usar para demonizar ese pueblo, hacer un enemigo vil, ¿no?, un villano de película? Cuéntame, ¿cómo se hizo allí en Yugoslavia, por ejemplo? Pues aquí tiene mucha importancia el uso de las palabras, y una palabra fundamental, una herramienta fundamental en guerra psicológica aplicada a los medios de comunicación fue genocidio. Que fue, y me acuerdo, y perdona que te interrumpa, pero esto del genocidio era una de las palabras que luego se ha utilizado, incluso Hillary Clinton, ¿no?, hablaba de qué bueno el poder utilizar esta palabra, ¿no?, para meterla en siguientes o subsiguientes guerras modernas, ¿no? Sí, lo han usado como una palabra comodín. Como dice el señor Remiro, han trivializado, han relativizado la importancia, la terrible tragedia que supone un genocidio para un uso partidista y una coartada, una justificación de posteriores campañas. La actuación de Estados Unidos la justifica Bill Clinton, igual que ahora estamos viendo a Obama en Siria. Ya tenemos el genocidio de ISIS, ¿no?, Estado Islámico, que ahora ya nos sirve de comodín para meternos en Irak, y nos va a servir de comodín para meternos con la OTAN en Siria, ¿no? Pero esa palabra comodín, vamos a ver, yo siempre he oído que los serbios realmente cometieron un montón de atrocidades. ¿Es cierto que cometieron atrocidades? No es cierto, es decir, porque tampoco habrá que quitarle parte de razón al hecho de que, es una guerra de civil. Que han matado. Es una guerra civil. Desde luego. Cada uno comete las atrocidades
en función de sus posibilidades. ¿Y por qué entonces decís que se utiliza esa palabra como comodín? Es decir, ¿por qué? ¿Hubo un genocidio real? No lo hubo, no lo sé. Eso es lo porque, vamos a ver, porque creo que en el léxico penal, y no solo en el penal, ya existen muchísimas palabras para describir crímenes, masacres, matanzas, ajustes de cuentas y tantas otras cargas con carga jurídica. ¿Hubo realmente el exterminio de una población por parte de los serbios? Es decir, en esa guerra de Yugoslavia, que no solamente fue la de Yugoslavia, ¿hubo realmente un exterminio, una campaña por parte de los serbios para exterminar las poblaciones no serbias? Es decir, hubo una política... Hombre, si nos referimos a Srebrenica, que es la palabra que estará asociada con genocidio, pues sí, hubo matanzas, pero como se expone en el documental, hubo matanzas por los dos lados, hubo cifras, digamos, que prácticamente, aunque sea superficial decirlo, con bastante creatividad contable. Hubo, sí, claro, hubo cosas terribles, hubo milicias criminales, por supuesto. Pero si realmente se trataba de un genocidio, por ejemplo, en esta misma batalla, en las ciudades de Srebrenica y de Potocari, 1.000 personas pasaron al lado serbio y fueron atendidas por la Cruz Roja. Otros tantos soldados bosnio-musulmanes se rindieron. Creo que si el objetivo del genocidio es terminar a un pueblo, a una nación, una etnia, digamos, en este caso más apropiadamente, ¿por qué se hace esto? Ya. Esto es lo que planteáis en el documental, lo planteáis, y yo creo que se expone bastante bien. El hecho de que fue quizás la primera campaña moderna en la cual se criminalizó, ¿no?, a todo un pueblo, en este caso los serbios, principalmente porque servían para como nexo de unión de un país que era Yugoslavia y que había que destrozar, había que hacerlo pedazos y después de ahí sacar, ¿no?, el dinero, etcétera. Cuando hablas de prensa, por ejemplo, y habláis de prensa, ¿por qué os fijáis en la prensa o por qué comentas lo de la prensa? Es decir, ¿qué actuación tuvo la prensa internacional o interna yugoslava, etcétera? Hombre, la prensa internacional creo que fue militante y se limitó a repetir, las notas de prensa de la OTAN y de Washington. Y esto de repetir, quiero decir, evidentemente esto es un juego de propaganda, moldear la opinión pública, eso está clarísimo, ¿no? ¿Realmente la prensa escondió tanto la información? O sea, ¿realmente hubo una cábala ahí para un contubernio de prensa para esconder la información? ¿O era... o sea, quiero decirte, ¿tú crees que sí que hubo realmente una confabulación para esconder la información o no? ¿Cómo lo explicarías, quiero decirte? ¿Cómo explicarías que la prensa haya actuado al unísono de esta forma? Hombre, bueno, más que confabulaciones, siempre... todavía y durante toda la campaña de Yugoslavia y más especialmente después de Kosovo se puede leer entre líneas. Se puede leer entre líneas, eso es evidente, pero digamos que se recuperó, los medios de prensa recuperaron viejos dogmas, viejas ideas de laboratorio, como lo de Yugoslavia era una cárcel de pueblos. Y se hizo que esto ya venía de tiempos del Imperio Austrohúngaro, cuando los eslavos del sur propugnaban por su unión y por la emancipación de los territorios imperiales. Y lo de moldear la opinión pública, me comentabas también que la mayoría de los medios que evidentemente solamente se hacían eco de las notas de prensa de la OTAN, cosa que luego vimos también, como hemos comentado, ¿no?, con los periodistas estos incrustados en Irak, ¿no?, con la CNN, etcétera. Fue Yugoslavia o las guerras yugoslavas, ¿no?, el primer laboratorio moderno donde se utilizó de esta forma la propaganda y donde se tapó tanto, donde se manipuló tanto a la prensa.
no sé si la primera, pero ha trazado una línea maestra realmente. Esto nos lo explica bien uno de nuestros entrevistados, que es el señor Zoran Pilochanat, que es periodista, que en aquella época estaba trabajando para, creo recordar que es Telefrance. Ajá. Y suyas son las imágenes que vimos en las noticias, en la mayoría de documentales sobre Srebrenica, son suyas. ¿Y qué decía él exactamente de Srebrenica, por ejemplo? Él dijo que, bueno, llega a ser tan controvertido el personaje que le dedicaron un documental, los holandeses, Ajá. una parte realmente interesada en ir en ir en aquella época contra Milosevic, porque Sí. era parte muy activa de la Alianza Atlántica. Le pusieron como, digamos, negacionista, Ajá. revisionista, porque dijo que eran soldados, que habían muerto soldados musulmanes. O sea, que no era una acción tanto contra la población civil, sino que allí había habido una batalla en la que habían muerto soldados y Exacto. que realmente el número de muertos no era tanto y que también habían muerto muchos soldados. Has dicho negacionista, revisionista. Decir que, bueno, que está claro, hay una versión oficial, que es la que se apoya y la que se ha vendido. Comentabas también lo de los libros de historia, ¿no? Que ya es impresionante que habéis entrevistado a historiadores mismamente, profesores, que ellos mismos dicen, ¿no? Se alarman ante, y no son serbios precisamente, pero que se alarman ante la información y ante los libros de historia, lo que enseñan, ¿no? Más que nada para que me ilustres, ¿no? Un poco quiénes son esas personas y qué decían, ¿no? ¿Qué comentan? Bueno, pues de hecho sí, está el señor de Diego y el señor Bojovic, que es lo que comentábamos, que han tenido que hacer ellos sus propios libros, porque uno se da cuenta que estamos en el año 2014, venimos de celebrar el centenario o la verbena que han celebrado en Sarajevo, y que ahora sí que podemos usar más apropiadamente las palabras revisionismo. Nos explican que el culpable de la Primera Guerra Mundial fue Serbia, cuando estas mismas personas o algunos que somos un poco más jóvenes hemos podido leer al nivel más elemental del mundo en libros de texto de primaria, de EGB, de lo que sea, que eso fue un detonante, pero que había otras razones más profundas, causas económicas y el reparto del botín colonial. Y esos mismos profesores son los que luego, bueno, habéis entrevistado en el documental, ¿no? Es curioso entonces, por ejemplo, la utilización de la propaganda, de la prensa. Bueno, también hay que tener en cuenta que evidentemente los grandes medios de comunicación ahora mismo le deben el dinero al poder financiero. El poder financiero tiene acciones en todas partes, como el señor Botín, que ya tenía la mayoría del país. Por supuesto, el país no va a escribir mal del señor Botín, claro, ¿no? Pero en este caso, la propaganda que se utilizó, sobre todo, es muy curioso. En el documental tenéis a una periodista española, de televisión española, que habla precisamente de esto, ¿no? E incidía en eso, te incido en eso, porque ella da una muy buena explicación, ¿no? de esa prensa, de los intereses, esa prensa, intereses económicos y políticos, ¿no? De esa Unión Europea, que también es un concepto que me decías hablar. La Unión Europea tiene unos intereses, y ese interés político, financiero y empresarial se une para que la población europea no reciba la información de lo que está pasando realmente en la guerra, ¿no? Sí. Hacia un Sí, sector. por parte, sí. Bueno, es Teresa Aranguren, la periodista que te refieres de Televisión Española. Bueno, ella ha hecho 2 documentales que también nos cedió, además de la entrevista, que fue muy generosa, nos cedió material para su uso libre. Y bueno, allí queda constatado en los 2 documentales, que es Yugoslavia, el mosaico roto y un 30 minutos sobre los bombardeos, la información sesgada, la información propaganda de guerra que se lleva dando sobre el país, primero Yugoslavia y después Serbia desde hace 20 años.
decir que, claro, si contextualizamos, pues esto es lo mismo que estamos viviendo ahora mismo en Siria o que vivimos en Irak, es decir, donde la información que llega es sesgada y muy interesada por parte, ¿no?, de actores que están muy interesados en que la gente piense que están pasando las cosas de una manera, ¿no?, cuando en realidad luego dentro la población vive otra realidad muy diferente y allí no hay nadie bueno, todo el mundo al final termina disparando, ¿no? Hablabas también de contextualizar la guerra de Yugoslavia con esa crisis de los 80 y me hablabas de un personaje también de Reagan, y aquí hemos hablado mucho en el Vórtice a través de Diego Camacho de Reagan y de esa política suya de acabar ya con la Unión Soviética, fuese como fuese, ¿no? Cuéntame un poquito, sí. Sí. En efecto, Reagan era uno de sus objetivos claves, acabar con el comunismo, y creo a partir de 1984, cuando ya le ponen nombre, apellidos, presupuesto, con la política de contención al comunismo. Contención al comunismo se dirige especialmente a la Unión Soviética. ¿Y por qué Yugoslavia? Pero Yugoslavia, a diferencia de otros países, no tenía un gobierno socialista en Serbia, en Montenegro, y era reacia a aplicar las medidas que quería aplicar el entonces presidente de la Federación, que era, digamos, que se llama Ante Markovic, que era un hombre de Washington, uno de los nuestros, como decía la BBC, que era el señor que iba allí y le prometían presupuestos, préstamos, créditos, que luego realmente no se le concedieron porque su programa tuvo unos efectos sociales devastadores. ¿Y qué papel juega? Hombre, es evidente, ¿no? Reagan y Estados Unidos, bueno, más que Estados Unidos, los intereses de la oligarquía americana, ¿no? Pero luego el pueblo americano es otra cosa, ¿no? Pero esa oligarquía americana, ¿qué papel juega entonces la Unión Europea en esta destrucción del Estado yugoslavo? ¿Y por qué la destrucción del Estado yugoslavo? Pues aquí viene a partes, ¿no? Cada uno a lo suyo, ¿no? Sí. Cada uno su trozo de pastel. Digamos que para empezar, en aquellos años que parece que ya hay una comunidad europea, ya empieza a ponerse sobre la mesa unas políticas conjuntas, los bancos, los recién entrados, lo que se puede hacer para abrir el melón del mercado del este. También, a la vez que hay esto, hay un resurgimiento de los nacionalismos, de los protagonismos, pues de la Alemania recién unificada, que quiere tener un papel preponderante en lo que es la Mittel Europa, y sí, claro, recuperar los que antaño eran sus mercados del este que el comunismo les quitó. Y este es uno de los motivos, este es el motivo de esa Unión Europea entrando a saco a desestructurar Yugoslavia. También tenemos que tener en cuenta que además del interés americano y de la guerra sucia que se hizo, porque no puede tener otro nombre, lo que se hizo con la economía, de destruir las fuerzas productivas, sería decir que Alemania, con su papel de locomotora de Europa, influyó, hasta el punto de prácticamente un matonismo verbal en que los demás le siguieran. Sí. Empujarles. Exacto, a los reconocimientos de las independencias con la amenaza. Esto pasó se le hizo a nuestro gobierno, imagino que a otros gobiernos del sur, otros gobiernos latinos, ¿no? Los que somos ahora los vagos. Los PICs y los vagos, sí. Sí. Pues que, claro, los fondos de ayuda europea, de solidaridad europea, pues se podían acabar si uno no se portaba debidamente. Eso es algo muy curioso porque da pie a lo que estamos viviendo ahora, que es una vuelta, ¿no?, también este concepto era algo que querías tocar, ¿no? El estado artificial, colonialismo y sobre todo la utilización de la economía como herramienta de dominación, porque vemos evidentemente que el brazo ejecutor es la OTAN aquí en este caso, de Europa y de Estados Unidos para atacar un país soberano. Eso lo puedes hacer militarmente, pero también hay algo muy interesante que tratáis en el documental, que es la herramienta económica, es decir, la deuda
lo que acabas de comentar, ¿no? Alemania, los bancos europeos o ese Banco Central Europeo, etcétera, con esos créditos, ¿no? Y con esas supuestas ayudas y subvenciones a las infraestructuras y tal, los que incentivan, ¿no? La separación del Estado yugoslavo. Cuéntame también, además, un poco esa ley americana, que lo habías comentado, que fomenta... Sí, la del 5 de noviembre de 1990, que queda muy de sobras explicada por el señor Parenti al inicio del documental. Pues bueno, entre los puntos más importantes creo que está el más definitivo, que es que las repúblicas por separado son tan válidas como interlocutor como el Estado federal, y se pasa a negociar directamente acuerdos económicos con las repúblicas. O sea, que las mismas repúblicas ya empiezan a endeudarse, ¿no? Reciben esa ayuda y no la reciben si negocian a través del Estado federal, la reciben si ellos mismos ya negocian con... Claro, es una manera de ayudar a la ruptura. Claro. Y luego es algo curioso porque, y esto también es algo que comentáis en el documental, se destruye completamente el tejido industrial de lo que era Yugoslavia, ¿no? Con todo esto, claro, yo parece que te estoy repitiendo las cosas, pero es que te las estoy repitiendo porque voy pensando en ejemplos, lo que digo, voy contextualizando todo lo que nos estás contando, todo lo que nos habéis contado vosotros en el documental, y lo aplico luego a lo que estamos viviendo hoy en la actualidad, es decir, desde el ataque frontal de la OTAN, que ahora hablaremos también un poco más, ¿no? Y ese papel que ha usurpado a la ONU, que también lo tenemos que comentar, que es lo que están haciendo en Siria y lo que han hecho en Libia, es decir, atacar países que realmente nada tienen que ver con esa esfera de influencia de la OTAN, ¿no? También hablar de esa dominación económica, es decir, de cómo le quitas la infraestructura a los países, la destrozas, en este caso en Yugoslavia, incluso como bombardeos, para luego ir allí, ¿no? Y reconstruir el país con tus empresas y conceder tú el crédito, bueno, como nos has dicho, ¿no? Las repúblicas que querían ya ser independientes para que se levanten contra esta... En fin, todo esto es increíble porque es lo que estamos viviendo ahora nosotros. España no tiene infraestructura industrial, no tiene manera de producir, con lo cual, ¿qué hacemos? Pues recibir el dinero ¿de qué? De los bancos alemanes y franceses, con lo cual estamos endeudados, con los cuales herramienta de dominación, ¿no? Sí, digamos que son las directrices, las líneas maestras de lo que fue en otro grado la terapia del choque que se aplicó a los países del este, la deslocalización, la desindustrialización, bueno, en nuestro caso por Europa la evaluación de la moneda, pero también habría que ver lo que cuesta un euro alemán y un euro español. Eso también claro. También seguro que no es igual. Entonces, por ejemplo, esto de la herramienta de dominación, ¿vale? Coméntame un poco, por ejemplo, tenías ahí una cita, ¿no? Una cita de alguien que ilustra perfectamente el uso de la economía, ¿no? Sí, es tan directa como sencilla y sobre todo como veraz. Dice que antes de desintegrar Yugoslavia, los Estados Unidos nos convirtieron en deudores. Retiraron todos sus fondos de inversión mixta. Minaron la confianza serbia, creando la inflación y la superinflación. Las batallas económicas fueron aquí tan importantes como las batallas militares. Esto lo dijo una señora que perteneció al régimen yugoslavo en distintos cargos políticos, que se llama Borka Basic, y cuando lo dijo trabajaba para el Ministerio de Agricultura de Serbia. O sea que está clarísimo, ¿no? Lo mismo, contextualizar. En fin, volvemos a decirlo. Ir a ver ese documental porque es impresionante. Yo creo que es esclarecedor y a la mínima que es alimento para el pensamiento, a la mínima que empiezas a ver cómo se desarrolla, empiezas a unir cabos y a ver que nos está pasando y que está pasando lo mismo, ¿no? Y que en diferentes partes del mundo. Estado artificial, ¿por qué un estado artificial? ¿Qué es lo que se crea? Como me has comentado, ¿no? Sí, no deja de ser un casus belli oral, un casus belli escrito, un mensaje de propaganda, el que Yugoslavia es un estado artificial, que Yugoslavia es una cárcel de pueblos, que bueno, no es más que un mensaje del imperialismo que habíamos dicho austrohúngaro, que después fue recogido por Alemania
y usado tanto en 1939 como en 1989 como en 1999 con Kosovo, y mensajes parecidos estamos recibiendo ahora con el conflicto de Ucrania y con Rusia. Efectivamente. Por ejemplo, esto de la multiculturalidad, hablabas de propaganda y bueno, en ese sentido, ¿qué es lo que planteáis en el... Esto entronca muy bien con lo de la cárcel de pueblos, ¿no? Porque digamos que Yugoslavia es una unión voluntaria entre los pueblos eslavos, que es antes propugnada por pueblos como el esloveno y el croata, incluso antes de que sean independientes de Austro-Hungría, y semanas antes de que el mismo Parlamento de Serbia debata el asunto públicamente. Y la multiculturalidad se acude a ella cuando se ha destruido. Esto pasa en la Unión Soviética, esto pasa en Yugoslavia, y esto también vemos que está pasando en Irak, y sí, en cierto punto también en Siria por las diferentes comunidades. ¿Cómo se utiliza esta herramienta? Cuéntanos un poco, o sea, ¿cómo la utilizas? Bueno, ¿cómo la utilizas? No tú, pero vamos, ¿cómo se utiliza a nivel...? Bueno, el que sí la utilizó y le dio, digamos, pingües beneficios, no sé, sí económicos, pero para la cosa seguro, fue Izetbegovic, el padre del Estado musulmán de Bosnia. Que él se escudó en que era un Estado multiétnico, multicultural, en que Sarajevo era... Perdona, es absurdo decir, es tonto, pero que era la Jerusalén europea. Y todo con el propósito de que fuera calando, de que la equiparación de Serbia con los nazis que hacen el genocidio, los nazis que vienen, ellos son malos, ellos son ultranacionalistas. Cuando este mismo señor, que tan bien visto estuvo en Occidente, y que puso en marcha, por cierto, una campaña de publicidad y de medios de comunicación, de la que si quieres luego hablamos más tarde, formidable, pues este señor lo que perseguía con la multiculturalidad, además de negar, era una coartada. Era una coartada que dijera, estos son los verdaderos yugoslavos. En Bosnia pueden vivir en paz los croatas, con los serbios y con los musulmanes. Izetbegovic luego salió un poco rana, ¿no? El hombre. Sí, bueno, este hombre ya tenía un pasado, como sale en el documental, de colaborador con los nazis, porque los musulmanes integristas lo habían sido tanto en el campo albanés-kosovar como en el musulmán con los nazis, con divisiones de las SS. Bueno, este señor tenía su participación, su sueldo, imagino que su carnet y su fez y todo esto. Pero ya bajo el gobierno de Tito ya estuvo en la cárcel, porque... Bueno, por un islamismo rayano en el radicalismo no muy diferente a los mensajes que oímos de estos grupos radicales, bueno, estas organizaciones terroristas. Claro. Que eso es lo curioso, es decir, la utilización, igual que en Ucrania, ¿no?, de gente absolutamente con unos pasados, nazis en este caso, en Ucrania exactamente igual, que son nuestros amigos ahora que nos interesan, ¿no? Y a los cuales financiamos, pero que como están como una cabra no les importa volver otra vez a reavivar el avispero y sacar provecho, ¿no?, de toda esta tajada. Por supuesto, hablábamos de la economía como herramienta de dominación y como no, claro, ya cuando no te queda otra o cuando quieres realmente destruir, por ejemplo, ese tejido industrial de forma ya brutal y no de forma paulatina, pues va y se mete la OTAN, ¿no?, que es curioso porque además ahora celebra, ¿no?, han celebrado un aniversario, y la OTAN se mete en Yugoslavia realmente, claro, dicen que para salvar, ¿no?, de ahí viene la propaganda, vamos a salvar a los pobres inocentes multiculturales de determinado país, ¿no?, etnia, minoría que está siendo atacada, que es lo mismo que se ha utilizado en Irak, lo mismo que se ha utilizado en Siria, etcétera, etcétera. Pero en Yugoslavia es el primer estado, ¿no?, en el cual la OTAN utiliza toda esta propaganda, ¿no?, y se mete
Sí, creo que en una medida tan brutal, tan descarada y con tanta Europa. repercusión y medios, y encima, exacto, en Europa. Y por dos veces, porque se intervino en Bosnia y después se intervino bombardeando toda Yugoslavia. Con esos, bueno, porque ha usurpado, también hay una cita muy buena ahí en el documental, ¿no? Cómo ha usurpado la OTAN las labores de la ONU. Sí, exacto, las funciones, como se ha apropiado de las funciones que corresponden a Naciones Unidas. Una coalición militar no tiene que decidir por la Sociedad de Naciones. Claro. Hablando de esa OTAN, llegaríamos al laboratorio que fue Yugoslavia también lo tratas en el documental, el laboratorio de técnicas militares, económicas, está claro, sociales, de propaganda, ¿no? Social y tal, pero en esas técnicas militares, por ejemplo, se utiliza por primera vez el uranio empobrecido. Sí, uranio empobrecido, bombas de racimo. Y tenéis a un serbio, sí, pelo blanco, señor Pirochanac. Exactamente, que da información curiosa, ¿no? Cuenta. Sí, sobre el poder y los objetivos que se atacaron con esta munición. Él nos explica de un puesto avanzado del ejército serbo-bosnio, disculpa, que primero es atacado por la que aludía yo la primera intervención en el 94-95, la operación Deliberate Force, en que la OTAN ataca, castiga supuestamente el aparato militar del ejército serbo-bosnio, pero también se lleva más de 200 vías civiles. Entre ellos atacó la fuerza de intervención rápida, atacó un hospital. ¿Y después? Sí, después del bombardeo, pues esto también es, digamos, es muy sintomático, porque no se repitió una vez, se repitieron más veces. A lo mejor cambiamos los actores por bosnio-islamistas, por croatas o por kosovares. En este caso son especialmente la división de radical islámica, con árabes, bueno, los de Bin Laden, la división financiada por Bin Laden, la que viene, según las palabras de este profesor, a acabar el trabajo que ha empezado la OTAN. Hablando de propaganda, esta que estamos viendo, me lo comentabas también, la que estamos viendo ahora mismo en Irak, esto del Estado islamista y tal, que te saca gente, ¿no? A un supuesto radical degollando periodistas europeos o infieles, etcétera. Sí, prisioneros, sí. Estos, los primeros vídeos que salen de radicales musulmanes degollando supuestos, ¿no? De supuestos radicales musulmanes y tal, degollando civiles o militares, ¿no? O prisioneros, sí, fue en Yugoslavia, y fue precisamente esa quinta columna, los Al-Mujahideen, que estaba pagada por Bin Laden y que actuó en Yugoslavia y que hacía vídeos, me has comentado, ¿no? Sí, hay muchísimos, ¿no? No es solo una parte, es la guerra que tuvieron entre musulmanes y croatas, entre musulmanes y musulmanes infieles, según unos, claro, y bueno, claro, por supuesto, contra la pobre población serbia, sí. Y de ahí nada, pues eso, te corto la cabeza con el cuchillo, lo grabo en un casete y lo mando de publicidad para reclutar más gente y además también para meter miedo en las poblaciones. Pero eso solo vio la luz en el mundo islámico. A ver, cuéntame eso, ¿cómo es eso de que solamente vio la luz ahí? Porque en las noticias nunca vimos nada. Nunca vimos nada, pero sí que podemos decir, aquí volvemos al señor Izetbegovic, que él en 1991, mientras que algunos lo defendían diciendo que quería el Estado multicultural, que él mismo refuta con sus palabras, diciendo que esa no es una guerra por la multiculturalidad, que es una cosa que queda bien, pero que el soldado musulmán sabe por lo que lucha. Ahí se queda. Pues este señor en 1991 se integra en los países islámicos. Sí. En 1994 la Asociación de Países Islámicos amenaza a los países que apoyan a Serbia, que tienen relaciones comerciales, las amenaza con embargos y con represalias económicas, de retirar inversiones. Eso también es un capítulo más de la guerra económica.
pero también vemos como en esos países la propaganda de la causa de bosnio-musulmana es muy fuerte. Es muy fuerte, y como hay, digamos, una permisibilidad por parte de Estados Unidos, que facilita como bueno, sí, es patente por lo que digo, es en Siria, que han podido entrar a través de las fronteras turcas, combatientes de todas partes, que han recibido material logístico, armas, documentación, todas las facilidades logísticas del mundo. Pues esto también pasó. Claro. Y parte de esa propaganda era soltar los casetes de cómo te degollaban el tío. Que es curioso, porque entonces estábamos luchando por la democracia de los países occidentales. O sea, que venga Bin Laden, entonces fíjate el rollo, a degollar civiles y militares, pero eso sí, en favor, ¿no? Porque es un infiel, en favor de las democracias americana o inglesa o francesa o alemana. Una perversidad. Una perversidad total. Bueno, que es lo que estás diciendo, que es lo mismo que está pasando, que desde aquí en este programa venimos diciendo desde hace mucho, que es lo mismo que pasa con ISIS o con Al-Qaeda. Pero bueno, que esto tiene su explicación en esos primeros puntos que hemos tocado, de contextualizando con esa crisis de los 80 y con ese personaje que era Ronald Reagan, que él tenía muy claro que fuese por el medio que fuese, tenía que eliminar el supuesto comunismo, o a los enemigos, en este caso, ¿no? de su conglomerado militar, empresarial, financiero, ¿no? Sí, si me permites, sí, un inciso, porque Yugoslavia era un poco diferente al resto de países socialistas, no estuvo en lo que es de Varsovia, era, digamos, antisoviética, y esto le permitió a Yugoslavia, mientras estuvo vivo Tito, recibir todos los fondos y todos los préstamos del mundo por parte de Estados Unidos, con lo que tuvo casi una relación especial tanto con Estados Unidos como con la OTAN, según ha salido ciertas noticias ahora, y esta ayuda ayuda que luego se la han cobrado, evidentemente, claro, fue como un plan Marshall que les ayudó a que Yugoslavia tuviera unos índices económicos y también, pues, sociales mucho más avanzados en cuanto a una sociedad de consumo que el resto de países comunistas. Bueno, pues aquí seguimos en el vórtice, 2 segunditos y seguimos y volvemos con Eduardo García. Bueno, pues estábamos hablando con Eduardo. En estos últimos minutos hemos hablado, bueno, de las barbaridades que cometían, sobre todo porque yo siempre he incidido mucho en eso, porque es lo que a mí me mueve mucho, me movió a meterme inicialmente en esto de la radio también, en esto de dar charlas, etcétera, que es ese 11 de septiembre. Y bueno, pues hoy es 11 de septiembre precisamente, y como no, bueno, pues han pasado ya 13 años desde ese ataque a las Torres Gemelas, y curiosamente, es curioso, los mismos supuestos integristas que participaron en esa guerra yugoslava, de los cuales, si te metes en internet y empiezas a brujulear, sobre todo en periodismo alemán y francés, denunciaron muchísimo la financiación que a través de diferentes mezquitas y diferentes despachos, ¿no?, de Yugoslavia, bueno, en este caso Kosovo, se unían, o Bin Laden, aparte de financiar esas brigadas que actuaron en Yugoslavia, pues también mandaba dinero y limpiaba dinero con ayuda de Estados Unidos en alguna que otra mezquita de Brooklyn de Estados Unidos, y parte de ese dinero llegó incluso a verse en las células, o utilizado para financiar las células de los terroristas islamistas, esos supuestos, una vez más, terroristas que atacaron Estados Unidos. Curioso cómo siempre es lo mismo, ese poder financiero y empresarial
no escatima medios para destrozar las vidas de poblaciones, cultura, sociedad, que les interese, para esquilmarlos, endeudarlos, maltratarlos y en fin, y aniquilarlos si hace falta. Luego, eso sí, elige a un tonto útil al cual echarle la culpa, ¿no? Casi esto que lo llamaríamos temas paralelos, ¿no? Eso, la actuación de Bin Laden. Pero, en fin, oye, Eduardo, que muchísimas gracias por haberte venido, gracias por el documental, por los datos. Gracias a ti y a los oyentes. Y bueno, de todas maneras, eso, comentarlo, ¿no? El documental es fácil de encontrar en internet, ¿no? Lo tenéis en YouTube. Y me comentabas que queréis ahora, si es posible, mejorarle un poco la calidad de la imagen. Cuéntame un poquito ahí qué vais a hacer. Sí, vamos a intentar, porque se ha colgado en YouTube una versión sencilla, de calidad, digamos, bastante limitada, pero bueno, esto también para que sea fácil y accesible su visionado desde casi cualquier aparato. Pero sí, tenemos ideas, y si el montaje nos lo permite, con el que hemos estado peleados, mejorar la calidad y algunas de las imágenes, sí. Bueno, si de algo sirve, también estabais pensando en llevarlo a algún que otro festival, ¿no? A ser posible también, para que tenga más visibilidad. Pero bueno, desde aquí, desde el Vórtice, todo aquel que escuche el programa, que se vaya a ver el vídeo, que se vaya a ver el documental, y vamos, yo les animo a que le den salida, ¿no? Que lo cuelguen. Esperemos. Por Facebook, Twitter, etcétera, ¿no? ¿Y qué te iba a decir? A la hora dices tú, de sacarlo en diferentes festivales y tal, la temática también me comentabas, ¿no? Es un poco, se ha costado un poquito, ¿no? Sí, bueno, esto también es una experiencia que se repite desde que empezamos el documental, que es un tema que realmente, que aunque sus ramificaciones y que esté de actualidad, no está en la orden del día de las noticias ni de los periódicos, y no despierta interés. No despierta interés, a lo que hay que sumarle que la línea que tenemos o las preguntas que nos hacemos no gustan. Son rechazados. Y no responden a esa línea oficial que se lleva de los serbios son los malos y esa guerra se hizo contra los malos, entonces solamente. Bueno, por lo menos aquí en este programa siempre decimos lo mismo. Es curioso, ¿no? El otro día me decía uno, ¿no? Al final vas a terminar defendiendo no se sabe qué, con tal de llevar la contraria a alguien, ¿no? Pilar Baselga decía de su padre que su padre llegaba a las reuniones de la gente y decía, según abría la puerta, no sé de qué estáis hablando, pero yo digo lo contrario. Aquí no intentamos decir lo contrario, llevar la contraria porque sí, pero lo que sí que intentamos es eso, aprender, como siempre, para sobre todo llegar a ese último paso del aprendizaje, que es contextualizar, y si se puede aprender de experiencias pasadas en el futuro, entender, ¿no?, el presente o el futuro con lo que ha pasado anteriormente y contextualizarlo. Por eso creo que tu documental es esencial para entender desde, pues eso, la propaganda, como hemos comentado, ¿no? La ocultación y el cambio de la historia escrita por los vencedores cuando los hechos son flagrantes y están grabados, ¿no? Y está documentado. Sí. Y hay testigos todavía vivos de que ha ocurrido de otra forma, pero aún así se elimina toda esa información con la versión oficial. Exacto, que siguiendo ahora con la conclusión tan bonita que estabas haciendo, es decir, que llevar la contraria, de acuerdo, pero si no se está de acuerdo, que se rebata. Claro. No que se descalifique o que se tape la boca. Efectivamente, ahí está. Porque luego os habéis también encontrado con comentarios curiosos aquí en la web, ¿no? Y en el blog y en YouTube, ¿no? De gente precisamente eso, que en vez de irse a las fuentes y hablar con ellos y realmente sacar datos, ¿no? Se dedican sencillamente a descalificar, ¿no? Sí, bueno, insulto, seguir el cliché y digamos la historia oficial, como bien decías. Pues nada, de vuelta a daros las gracias por haberos tomado vosotros el esfuerzo, que no sois profesionales de la comunicación, pero sí habéis hecho un esfuerzo de profesional de traernos esa información, traernos esas entrevistas, ¿no? Y permitir, pues cambiar esa forma de pensar, ¿no? De ver la realidad. Al menos con el objetivo de ser un poco honesto, con que nos vean y la gente juzgue por sí misma, pues ya está bien.
Pues oye, que muchísimas gracias, Eduardo, y que nada, ya sabes tú que estás invitado aquí siempre y que te tendremos más veces eso, con esto de yugoslavos y con más cosas, porque de la propaganda tenemos que hablar, que tenéis un montón de datos y siempre se nos queda aquí esto de sacar más datos. Muy bien. Muchísimas gracias, Eduardo. Sí. Bueno, pues aquí o hasta aquí ha llegado este vórtice y como estaba yo diciendo en la conclusión, se trata no, y como dice Eduardo, no de llevar la contraria siempre, sino de dar datos, de ser objetivo y sobre todo de cuando todo el mundo te dice que algo es así, de una forma tan consistente, pero te lo dicen los grandes medios pagados por los grandes bancos, mantenidos por los grandes empresarios, seguramente hay algo que no será del todo cierto. Y en este caso, bueno, pues Yugoslavia es un ejemplo claro, la guerra de Yugoslavia a lo largo de muchos años es un ejemplo claro de, en la época moderna, cómo se utiliza la herramienta de la economía para doblegar un país, la herramienta militar para destrozar un país, cómo se utiliza la propaganda y los medios de comunicación anexos a esa gran industria militar, financiera, empresarial, para ponerle una venda en los ojos a la opinión pública occidental y que así aceptasen los bombardeos y los chanchullos que luego se hicieron a nivel económico y a nivel social ahí en Yugoslavia. Y bueno, pues una vez más se consigue, como decía Aldous Huxley, se consigue que a través de la droga y de la propaganda un pueblo acepte cosas, la sociedad acepte realmente situaciones que de cualquier otra manera serían inaceptables. Bueno, pues una vez más aceptamos en este caso, en esos 80, 90, aceptamos esa guerra de Yugoslavia. Si lo trasladamos al presente, estamos aceptando situaciones totalmente inaceptables en Siria, en Irak. Hemos aceptado unas primaveras árabes que al final la conclusión ha sido no hay democracia, sigue habiendo dictadura y ahora ya Estados Unidos y nadie se preocupa porque siga saliendo la gente a las plazas, se sigue deteniendo ahora ya a los jóvenes árabes, pero en este caso ahora sí se les tortura de verdad y si se les calla nadie dice nada. En fin, una vez más, la propaganda y esta sociedad occidental adormecida, levantándose a trabajar, a producir, a consumir, gracias a las mentiras de la prensa, de esos grandes medios de comunicación. En fin, pues desde aquí, desde el Vórtice, os traemos este Yugoslavos, una vez más, meteros en YouTube, documental Yugoslavos, empaparos de un poquito de ideas y de información muy curiosa, y una vez más, un Vórtice que quiere que aprendamos. Así que nada, muchísimas gracias por escuchar. Haz que circule este programa, haz que circule ese documental. Nosotros lo vamos a hacer en la medida en la que podamos y a seguir luchando. Somos la resistencia. No te olvides que en breve, en septiembre, tendremos un crowdfunding para conseguir, nosotros no vamos a pedir un crédito al banco, para conseguir tener una operación, poder estar ahí dándote información todos los días y poder conseguir una radio independiente resistencia, pues eso, mucho más grande. Un saludo, un abrazo muy grande. Muchas gracias.